Tech by Tips. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Dockerfile, qué es y cómo utilizarlo. La primera pregunta a contestar pues obviamente es ¿qué es un Dockerfile? El Dockerfile es un grupo de instrucciones para crear una imagen de Docker. Puedes pensar en él como una receta. Va añadiendo capas para crear una imagen que sirva nuestra aplicación. Es un documento de texto simple que contiene todos los comandos que normalmente un usuario tendría que escribir en la línea de comandos para preparar un ambiente para servir una aplicación o servicio. El Dockerfile es consumido por el comando docker build. Ese es su único propósito realmente, no se utiliza en ningún otro lado. Cuando corremos el comando docker build, Docker buscará automáticamente un archivo llamado Dockerfile con D mayúscula en nuestro directorio corriente si no le especificamos el nombre de un archivo. En los tiempos de los servidores necesitábamos crear scripts que prepararían el ambiente de nuestras máquinas, fueran reales o virtuales, para poder correr nuestras aplicaciones. Pero en estos tiempos nos hemos alejado de servidores como tal y nos hemos movido a contenedores. Los contenedores utilizan mucho menos recursos porque eliminan redundancia en archivos y procesos, y sus imágenes nos permiten tener todo listo para correr las aplicaciones sin ninguna otra configuración adicional. Un Dockerfile hecho apropiadamente resultará en una imagen lista para utilizar y que podemos correr en Docker o en Kubernetes. Consideraciones importantes, diría que principalmente los Dockerfile tienen una sintaxis muy específica. Puedes tener comentarios que describen para el usuario lo que hace una línea. Es una buena idea el comentar el código porque así ayudas a otros a entender lo que el código hace. Y los comentarios son ignorados por Docker de cualquier manera, así que no afectan en nada la funcionalidad. Debajo de la línea de comentario viene la línea de la carne real, que sería una instrucción, y argumentos para esta instrucción. Una instrucción es como un verbo. Le dice a Docker que se debe hacer algo. Usualmente se escribe en mayúsculas para poder diferenciarlas de los argumentos y comentarios. Los argumentos le dicen a Docker qué es lo que se debe hacer o qué se debe utilizar para ejecutar esa acción. Y a veces nuestras líneas pueden ser muy largas y difíciles de leer, y en ese caso podemos dividirlas en otras líneas utilizando la barra oblicua para facilitar la lectura. Las consideraciones importantes aquí además tenemos que algunas de ellas son que los Docker corre las instrucciones del Dockerfile en orden. Asegúrate de que tengan un sentido ordenado. Un Dockerfile siempre debe comenzar con una instrucción from. Cuando iniciamos una construcción, un build, Docker añade una capa por cada línea del Dockerfile, así que lo puedes pensar como si estuvieras armando una hamburguesa o un emparedado. Mientras más capas añades, más grande se vuelve la imagen, e idealmente quieres que el tamaño sea lo más pequeño posible, así que solamente se añade lo requerido para correr la aplicación o servicio. Ahora que hemos cubierto lo básico, pues veamos las instrucciones del Dockerfile y qué es lo que hacen. Hay una referencia abajo que es la documentación de Docker si quieres ver más información y ejemplos. La primera instrucción que miraremos es from. Esta siempre debe ser la primera instrucción en nuestro Dockerfile. Esta especifica qué imagen utilizaremos como nuestra base, también conocida como la imagen madre. Necesita saber qué sistema operativo se utilizará, ya que otras instrucciones se verán impactadas por esta decisión. Por ejemplo, si utilizamos Ubuntu o Debian, su manejador de paquetes es apt, pero si usamos Alpine es apk, y los comandos para ambos son diferentes. Esta imagen tiene que ser una imagen válida y que esté disponible, ya que será descargada de un registro al inicio del proceso. El registro puede ser un registro público o un registro privado. En este ejemplo, el argumento para la instrucción que estamos utilizando es Alpine latest. Alpine sería la imagen del sistema operativo a utilizar.
Los dos puntitos nos denotan que lo que prosigue es un tag o un marcador. Y en nuestro caso decimos que queremos la versión marcada como la más reciente. Este marcador puede ser muchas cosas. Tienes que mirar dentro del repositorio cuál es el más que te conviene, porque podría ser una versión o una arquitectura, por ejemplo. Y el marcador también puede ser omitido, ya que es opcional. Adicionalmente, podemos especificar qué plataforma queremos descargar con la bandera _ platform. Por ejemplo, aquí en el ejemplo especificamos que queremos la imagen para la arquitectura de Linux AMD 64. Ahora miremos la instrucción de label. Esta instrucción añade metadata a la imagen que estamos construyendo. Esta metadata se especifica en la forma de pares de llave y valor. Los valores deben estar siempre entre comillas. Una imagen puede tener más de una etiqueta. Por ejemplo, la versión, la información de contacto de quien mantiene la imagen y una descripción. Tu imagen hereda las etiquetas de la imagen madre y cualquier imagen hecha de tu imagen hereda las tuyas. Ahora, si especificas una etiqueta que fue previamente añadida, entonces estarías suplantando su valor por el valor tuyo. Puedes ver las etiquetas de una imagen corriendo el comando docker image inspect. La tercera instrucción que miraremos es la que se llama env. Esa instrucción establece variables de ambiente. Son pares de llave y valor, así que estás asignando un valor a una llave con un nombre específico. Las llaves normalmente están escritas en letras mayúsculas. Estos valores estarán disponibles en el ambiente para todas las instrucciones que sigan en la fase de construcción. Puedes establecerlas en múltiples líneas o en una sola línea como el segundo ejemplo. Las variables persistirán cuando un contenedor sea ejecutado de esta imagen y puedes ver los valores utilizando el comando docker inspect. Los valores se pueden cambiar cuando corres el comando docker run. Ahora miremos la instrucción de run. Esta instrucción ejecutará cualquier comando y guardará su estado resultante como una nueva capa. Continuaremos construyendo nuestra imagen desde el resultado de este comando. Hay dos formas de escribir la instrucción run. El primer ejemplo muestra la forma de shell y el último la forma exec o ejecutable. Si estás construyendo una imagen desde scratch, o sea, sin utilizar una imagen base, es mejor utilizar el modo exec ya que no tienes una shell predefinida. Miremos ahora la instrucción add. Esta instrucción copia archivos, directorios o URLs de archivos remotos a un destino en el sistema de archivos de la imagen. Puede copiar uno o más de un archivo de golpe. Los caminos fuentes son interpretados desde el lugar en el cual estamos ejecutando. El comando tiene dos formas. La primera es la recomendada si tus caminos no tienen espacios. Pero si tus caminos tienen espacios en los nombres, se recomienda utilizar la segunda opción. Puedes cambiar los permisos como se demuestra en el ejemplo número 1. Ahora miremos la instrucción de copy. Esta instrucción copia archivos o directorios de una dirección fuente al sistema de archivos del contenedor en un lugar predeterminado. Funciona justo como el add. Puede copiar múltiples archivos a un lugar. El comando tiene dos formas. La primera se recomienda cuando el camino no tiene espacios. La segunda si tienes espacios. Y puedes cambiar los permisos de los archivos o directorios también. Ahora miremos la instrucción entry point. El propósito de esta instrucción es configurar el ejecutable que correrá el contenedor. Solo un entry point se utilizará. Así que si pones más de uno, solamente el último tendrá efecto. Hay dos formas de escribir la instrucción entry point. El primer ejemplo muestra la forma shell y el segundo muestra la forma exec o ejecutable. En este caso usarías una instrucción command después del entry point para proveer argumentos. La instrucción command, el propósito de esta instrucción es proveer valores por defecto para un contenedor que se ejecuta. Hay tres formas de escribir la instrucción command. La primera es un ejemplo en la forma shell. La segunda y la tercera son ejemplos de la forma exec o ejecutable, donde se pueden especificar
el ejecutable a correr como en el segundo ejemplo o solo argumentos como en el tercer ejemplo. Si utilizas la opción 3, entonces necesitas tener una instrucción entry point antes. Eso significa que el contenedor comenzará con el entry point y utilizará los argumentos provistos con la instrucción command. ¿Y qué tal de la instrucción expose? Pues esta instrucción le deja saber a Docker que el contenedor va a escuchar en un puerto de red específico cuando se inicie. Puedes especificar si el puerto utiliza el protocolo UDP o TCP, y si no lo haces, él asumirá que es TCP. Esta instrucción no publica el puerto, eso se hace al momento de correr la imagen. Solo especifica en qué puerto es que el contenedor estará escuchando internamente. Miremos ahora la instrucción de volumen. Ahora, esta instrucción crea un punto de montaje con el nombre especificado y lo marca como que contiene un volumen externo. Puede ser de otros contenedores o del mismo sistema anfitrión. El valor puede ser un arreglo JSON o texto con múltiples argumentos. Cuando se crea el contenedor, el volumen será automáticamente creado y montado. Ahora miremos la instrucción user. Esta instrucción establece el nombre de usuario o la ID de usuario que se utilizará para el resto del proceso de construcción. También puede especificar el grupo a utilizar. El usuario será utilizado también para la ejecución de las instrucciones run en el proceso de creación, y en la ejecución del contenedor ya, pues entonces correrá las instrucciones de entry point y command. Ahora miremos la instrucción workdir. Esta instrucción establece cuál es el directorio con el cual estamos trabajando para cualquier instrucción de tipo run, command, entry point, copy y add que le sigan. Puede utilizarse en múltiples ocasiones en un Dockerfile y se comporta como el comando cd en la terminal. Así que funciona basándose en nuestra posición actual relativa. Y si no se especifica, por defecto utilizará el camino raíz, o sea, la barra oblicua. Hablemos ahora de la instrucción arg. Esta instrucción define variables que los usuarios pueden pasar en el momento de la construcción de la imagen usando el comando docker build. Si se definen pero no se utilizan, entonces Docker te mostrará una advertencia. Puedes tener varios de estos en un Dockerfile y si añades un valor, este será el valor por defecto. Así que si no se especifica al correr el comando, utilizará ese valor por defecto. La instrucción onBuild, esta instrucción añade gatillos a la imagen que se deben ejecutar en otro momento en el futuro cuando esta imagen se use como base para otra imagen. Se ejecutará como si se hubiese escrito debajo de la instrucción from del próximo Dockerfile. Cualquier instrucción se puede registrar como si fuera un gatillo. Esto es útil si estás construyendo una imagen que será utilizada como base para otras imágenes en el futuro. La instrucción stop signal es una instrucción que se utiliza para establecer una señal que se le dará al contenedor para detenerse. La señal debe estar en el formato SIG con un nombre, por ejemplo SIG kill. La instrucción health check es una instrucción que le dice a Docker cómo probar para verificar si un contenedor está funcionando. Es útil para detectar problemas. Cuando un contenedor tiene una revisión de salud, tiene un estado adicional al estado normal. Su estatus inicial es starting. Cuando pasa la prueba de salud es healthy y si falla en la prueba de salud marca unhealthy. Las opciones mostradas son los valores que se le pueden dar al comando. La instrucción shell. Esta instrucción permite cambiar la forma en que se ejecutan comandos de terminal de forma shell. Es muy útil en Windows, dado que este tiene dos terminales que son muy diferentes, que son el command prompt y el PowerShell. Debe estar escrito en formato JSON y la instrucción puede ser utilizada múltiples veces en el Dockerfile, pero cambiará las instrucciones previas. O sea, la última es la que rige a la final en los procesos que le siguen. Y también afecta a las siguientes instrucciones. La instrucción here documents es una instrucción que permite escribir una serie de comandos de terminal
que normalmente los tendrías en un script y así pasárselos de golpe a una instrucción de run o copy. Considera todo lo que se encuentre entre los marcadores EOT como comandos a ejecutar. Finalmente, aquí tenemos un ejemplo de un Dockerfile. Recordemos que el Dockerfile tiene que ser lo más pequeño posible. Solo queremos lo mínimo para que nuestra aplicación corra bien y que nuestra imagen sea pequeña. En este ejemplo tenemos un folder local en nuestra PC llamado app que contiene una página HTML. Nuestro Dockerfile hace lo siguiente. Primeramente comenzamos desde la imagen base de Alpine más reciente. Segundo, establecemos una metadata y esta metadata es nuestro nombre y contacto y una breve descripción del contenedor. Tercero, actualizamos el manejador de paquetes e instalamos Apache. Cuarto, creamos el directorio /app dentro del contenedor. Quinto, establecemos el directorio en el que estamos trabajando como /app y copiamos los contenidos de nuestra página dentro del directorio /app dentro del contenedor. Sexto, añadimos el archivo entry.sh a la raíz del contenedor, o sea, al camino // solamente. Séptimo, hacemos que el contenedor escuche por conexiones en el puerto 80, que es el puerto HTTP o de web. Octavo, comenzamos el contenedor utilizando el script entry.sh que copiamos anteriormente. Y si ves a la derecha, en verde, está el contenido de ese archivo entry.sh. Y lo que hace es simplemente iniciar el servidor web. Y espero que este ejemplo te ayude a que puedas crear Dockerfiles para hacer imágenes magníficas de Docker para correr tus aplicaciones y que te haya servido.